Hola, muy buenos días, queridos amigos, hermanos. Estamos hoy a primera hora del día leyendo la palabra de Dios. Y yo le invito, si usted tiene su Biblia a la mano, busque el profeta Zacarías, capítulo 13. Vamos a leer, es un capítulo muy corto, solo 9 versículos. Le ruego que me siga usted con su vista ahí en su Biblia. Recuerde que nosotros estamos usando la versión NDI, Nueva Versión Internacional. Dice así: en aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. Aquel día arrancaré del país los nombres de los ídolos, nunca más volverán a ser invocados, afirma el Señor Todopoderoso. También eliminaré del país a profetas y la impureza que los inspira. Y si hubiera todavía alguno que quisiera profetizar, sus propios padres le dirán: has mentido en nombre del Señor, por tanto debes morir. Y por meterse a profeta, sus propios padres le apuñalarán. En aquel día los profetas se avergonzarán de sus visiones proféticas, ya no engañarán a nadie vistiéndose con mantos de piel, sino que cada cual dirá: yo no soy profeta, sino agricultor. Desde mi juventud la tierra ha sido mi ocupación. Y si alguien le pregunta: ¿por qué tienes esas heridas en las manos?, él responderá: son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. Despierta espada como mi pastor contra el hombre con quien confió, afirma el Señor Todopoderoso. Y era el pastor para que se dispersen las ovejas, y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Las 2/3 partes del país serán abatidas y perecerán. Solo 1/3 parte quedará con vida, afirma el Señor. Pero a esa parte restante la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré: ellos son mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Definitivamente es una porción que está hablando de algo que sucederá en los días futuros de la vida del pueblo judío. Y hay varios eventos. Lo primero que menciona en el versículo 1 es que está hablando de que el Señor va a abrir una fuente para lavar el pecado y para quitar toda la impureza de la casa real de David y de los habitantes de Jerusalén. Recuerde usted, y déjeme mencionar lo que yo decía: si usted no ha visto el sermón de nuestra iglesia, la prédica del domingo en nuestra iglesia, cuando hablábamos de que Dios recuerda, y una de las cosas que Dios ha tenido presente desde tiempos de Adán hasta este día de hoy, es nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es realmente nuestro gran problema delante de Dios. Y es algo que Dios lo sabe. Por eso al inicio de este capítulo Dios habla de darle una solución definitiva. Y esa solución definitiva tiene que ver con borrar la maldad de nuestro corazón. Y es algo que nosotros las personas no podemos hacer, que solamente puede hacer Dios. Un poco adelante dice que también va a quitar de en medio a los profetas y sus impurezas. Y esto me recuerda porque qué barbaridad hoy día cómo abundan las personas que argumentan ser profetas de Dios, pero no están dando el mensaje fiel del evangelio, no están hablando de la historia de la redención. Están hablando de cómo hoy las personas pueden hacerse ricos, de cómo hoy las personas pueden alimentar su egoísmo, de cómo las personas hoy pueden lograr lo que ellos se proponen. Pero dejan de fuera, dejan de lado lo que es el plan de redención de Dios. Y es que más adelante va a dar algunas señas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba señalado que cuando se levantara un falso profeta, eran sus mismos padres quienes tenían que acabar con él. Y cuando habla de las marcas en sus manos, es porque muchos de esos profetas que ofrecían ritos a los dioses paganos, tenían las heridas en sus manos, y ellos, se supone que muertos de la pena, ahora van a decir: es que esas heridas me lo hicieron mis amigos allí en la casa. Pero la verdad es que ellos habían adorado a otros dioses. Y llegamos, no quiero tomar más tiempo, sino llegar al versículo 7 en adelante, porque viene una porción profética muy muy fuerte de Zacarías. Así como leímos en el capítulo 9, diciendo: oh, alégrate, hija de Sión, porque viene tu Redentor. Ahora viene una porción muy importante, porque de parte de Dios dice de una manera figurada: despierta espada contra el pastor, contra el hombre en quien confío.
y pareciera que Dios en su enojo está empuñando una espada para pelear contra alguien. Y el efecto de ese enojo es que va a herir al pastor y va a dispersar a las ovejas. Y esto nos recuerda directamente lo que sucedió en los tiempos del Señor Jesús. Voy a leer en Mateo 26, cuando Jesús está anunciándole su muerte a sus discípulos, les dijo en un momento, esa misma noche les dijo Jesús, esto ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Esto es una misma palabra que el Señor Jesús está usando para sí mismo. Eso es uno de los elementos más importantes, cómo la Biblia se conecta de un tiempo en otro. Y aquí el Señor Jesús está conectando con lo que había hecho Zacarías. Y en ese mismo capítulo 26 de Mateo, casi hasta el final del capítulo, dice así, dice, y de inmediato Jesús le dijo a la turba, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribió el profeta. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Esa es la realidad. Zacarías ahora está mencionando del tiempo en que la espada será empuñada contra el Señor Jesús. Él será apresado, él será llevado al sacrificio en la cruz del madero, pero las ovejas que le seguían serán dispersadas. Y viene una porción muy especial, versículo 8, dice, las 2/3 partes del país serán abatidas y perecerán, solo 1/3 parte quedará con vida. Y es que una verdad, un principio muy importante en el Evangelio es el principio del remanente. Es decir, la salvación, la redención que Dios está dando no es para todos, no es para las multitudes, siempre es para un poco. Pero vea cómo es evidenciado ese remanente, dice el versículo 9, pero a esa parte restante la pasaré por el fuego, la refinaré como la plata, la probaré como se prueba el oro. Tal vez a todos nos guste pensar que podemos ser parte de ese remanente, pero no nos gusta pensar o no nos gusta saber que ese remanente, de acuerdo a lo que dice el profeta Zacarías, ese remanente será probado, pasado por el fuego, purificado como la plata, probado como el oro. Y no hay tiempo de explicarlo, pero tanto el proceso de la plata como el proceso del oro, que son pasados por el fuego, son procesos muy, digámoslo así, muy dolorosos para la plata y para el oro. Son metidos en altas temperaturas para quitar sus impurezas. Queridos amigos, ¿qué evidencia a una persona que ha sido escogida por Dios para ser parte de su pueblo? Desde el versículo 1 dice, y se abrirá una fuente para que las personas puedan lavar su pecado y quitar su impureza. Y es que no es que la prueba en sí nos quite la impureza, porque la impureza nos es quitada por la sangre de Cristo, pero delante de Dios somos perdonados por la sangre de Cristo, pero eso no significa que en nuestro diario vivir nosotros no vamos a experimentar las consecuencias del pecado. Y será necesario que Dios nos pruebe para ayudarnos a crecer en fidelidad, en obediencia, o como decimos, en santidad a Él. Así que, querido amigo, querida amiga, si usted está pasando tiempos difíciles en este día, puede levantar sus ojos al cielo y decirle, gracias Señor, porque esto que estoy viviendo me ayuda a amarte, me ayuda a enfocarme en ti, me ayuda a pensar cómo mantenerme fiel en medio de la prueba. ¿Es fácil obedecer a Dios cuando todo está bien en nuestra vida? Pudiera ser que sí. Obedecer a Dios en los tiempos difíciles, guardar nuestro amor, nuestra fe, nuestra dependencia de Dios cuando los tiempos son complicados, cuando somos atacados en la salud de nuestro cuerpo, cuando somos atacados en nuestra vida familiar, sí, es muy complicado. Pero aquellos que son el remanente serán guardados por Dios. Y dice al final del capítulo, entonces ellos me invocarán y yo les responderé, ellos son mi pueblo y ellos dirán, y el Señor es nuestro Dios. Si tú crees ser parte del remanente de Dios, puedes clamar en esta mañana, el Señor Todopoderoso es mi Dios. No importa las cosas que estoy pasando, que estoy enfrentando, porque al final Dios me llevará a la victoria. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bendición en nuestra vida y porque hoy podemos abrir una Biblia para leer lo que dijo el profeta Zacarías y aprender de él.
Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en tu plan redentor, en lo que tú estás haciendo para nuestra salvación. Dejar de mirarnos a nosotros mismos con una actitud egoísta, solamente pensando en nuestra propia felicidad. Ayúdanos a mirar lo que tú estás haciendo en el plan redentor y cómo estás rescatando un pueblo, un remanente. Y ese pueblo tú lo purificas con la sangre de Cristo y nos llevas en medio de las pruebas para guardar nuestro amor y nuestra fidelidad a ti. Te ruego, Señor, por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles, tiempos de duda, tiempos de confusión, derrama de tu gracia en sus corazones. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.